Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Agua Helada. Qué formal me escucha, ¿verdad, mi gente? Pues sí, este es un formato formal, es un formato para gente formal, para gente de todo el mundo. Esperemos que se esté compartiendo lo que es la crónica del estado de Sonora. Fíjese que, pues ya como ustedes han visto, en su podcast hemos estado invitando a cronistas de todo el estado de Sonora. Ya ustedes más o menos, si son seguidores de este podcast, tienen pues la semejanza o en su data el significado de lo que es un cronista. En nuestro estado deberían de ser 72 los cronistas que con el favor de Dios lo vamos a lograr. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es cronista del municipio de Ures, Sonora. Delia, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Va llegando ahorita Hermosillo. Llegando. De la ex capital del estado de Sonora. Así es. En su momento capital, Ures. Ures, capital, durante el siglo XIX, ¿no? En dos periodos diferentes. En dos periodos. Solamente hay 4 capitales en el estado de Sonora. Perdón, solamente 4 municipios fueron capital del estado de Sonora: Álamos, Hermosillo, Arizpe y Ures. Así es. ¿Y qué nos podrías platicar de Ures? Yo, pues, que me queda 40 minutos, ¿no? Del municipio de Aviácora. Bueno. 40, 50, dependiendo cómo le pises, dependiendo del apuro que traigas para llegar a la capital. Sé muchas cosas, ¿no? Santiago, Guadalupe, San Rafael, Los Cañeros, etcétera. Los tamales. El menudo. A propósito, ¿cuántos restaurantes hay, eh? Híjola, no los he contado. Han estado creciendo en número últimamente. Unos 3 años, tal vez poco antes de la pandemia para acá, han crecido un poco más. Pero yo creo que ya son más de 10. Sí, fácil. Ya son más de 10. Nomás en Guadalupe. A ver, sí, en Guadalupe está el corredor gastronómico, ¿ah? ¿Dónde hay más? Ajá, sí. Sí, nomás y de comida regional, ¿no? Pensando. Porque en Ures, pues, también han abierto otros lugares así de comida y así, pero más de otro tipo, ¿no? Sushis, hamburguesas. Carne asada. Carne asada, fíjate que no hay tanto. No, es que nomás en los pueblos a veces se usa de que sábado y domingo o viernes y sábado haya carne asada, ¿no? Sí. Pero lo que siempre está abierto en Guadalupe de Ures es la comida típica y regional, que mucha gente de la ciudad ya hace como su plan de que a fuerzas vamos a ir por los burros o vamos a ir a comer a Ures. Así es. Entonces, ¿como cuántos habrá más o menos? Ya calculándole, poniéndonos así creativos. La fulanita, manganita, sotanita. Pues mira, los más tradicionales o los que tienen yo creo que más tiempo, por supuesto, ¿sí? Doña Marcela y Lolino, que están juntos ahí. Sí. Enfrente de ellos hay uno que se llama el Javián, que creo que es de la misma familia del que está enfrente, los Guamúchiles me parece que se llama. Hay uno más que abrieron... No, 2 más que abrieron ya yendo hacia Ures. Las cazuelas. Las golondrinas. Ajá, ahí están las cazuelas. Y las golondrinas. Sí, las golondrinas me parece que se llaman. Ok. Bugambilias es otro de los más conocidos. Bueno, aquí yo la verdad no conozco ni a los dueños ni nada, pero el que yo he visto más caros es en el último que mencionó, ¿cómo se llama? Las Bugambilias. Sí, es de los más nuevos. Y les va bastante bien. Sí. Yo creo que tiene mucho que ver también el espacio, tienen muy buen servicio, la comida. Lo que sí le voy a decir, que donde más he comido es en las cazuelas. ¿Ah, sí? Donde más he comido, sí. Sí, tiene buena fama, Bugambilias. Sí. En general, yo creo que no hay alguno del que se diga, ay, ahí no llegues, ¿no? He comido con Loli, con Marcela. Es de cajón. Con las cazuelas. Así es. En Bugambilias también he comido. He comido unos guamúchiles, 5, y he comido uno. No sé si sea los guamúchiles. Así creo que sí. Ahí donde los tamales ahí, de elote. Muchos dicen que están muy no, a la torre, están bien buenos. Y en el otro donde están los tamales estos rellenos también está. ¿Cuáles son esos? Que son tamales de elote, pero con chile relleno de queso crema, algo así. Ajá.
El otro día vi que estaba viendo como un documental o algo así de que había como 30 diferentes tamales. La ruta del tamal, una cosa así se llamaba, o sea, de espinacas, de espinaca con elotito, pero ese elotito que viene en lata. Dulce. Ajá, y sabor fresa. No, bueno, o sea, el otro día me comí hasta un tamal de pitaya. Te lo encargo. Están re buenos. Ahora Sí, me imagino va a ir a la feria que va a haber en Carbó. No me va a ser posible, pero pues... Bueno, se va a perder los tamales de pitaya. Ahí Sí. los podría haber probado. Pero ya he comido. Sí, no, están Sí, buenos, ya están muy comí. buenos. Pero bueno, o sea, ya hablamos un poquito de la gastronomía que tiene Ures, Sonora, que fue capital 2 veces. Mucha gente conoce esto que acabamos de describir, ¿no? Conoce la ruta gastronómica, que es muy grande, que es uno de los atractivos turísticos y económicos, creo que más importantes de los que le deja al pueblo de Ures. Pero pues sabemos que también existe Pueblo de Álamos, que también existe Guadalupe internamente. Fíjese, yo se lo voy a decir aquí. Yo antes de ser grande, así de edad, ¿no? Pues yo pasaba de niño, ¿no? Que al zoológico, que al médico, que lo que tú quieras cuando uno viene a la ciudad. Y nunca crucé más allá de la carretera. O sea, y a la torre, hay un pueblo viviente, Bonito. ardiente, bonito, lleno de tradiciones. Pues platíquenos de Ures. Pero a pesar, ¿qué significa? ¿De dónde viene la palabra Ures? Pues hay varios, ahí como que mitos, historias, ¿no? O sea, al respecto. En una de ellas se habla de que Ures se refiere a río, que para mi gusto pareciera ser como que la más acertada, ¿no? Así significa río, y en este caso 2 ríos, que es donde confluyen los 2 ríos, ¿no? Pensando en la época misional, y que se juntan el río Sonora, el río San Miguel en la zona y así, ¿no? Ok. Y que de ahí viene el nombre. Otra es que es un término ópata de la zona, que significaba en algún momento mujer. Ha habido muchas versiones, ¿no? Pero parece ser que el más acertado es eso, ¿no? O sea, Ok. Y antes aquí se dice que el grupo que había como endémico eran los Uris, Pimas y ópatas Pimas y Ópatas. son los que están anotados en las relatorías de los misioneros, ¿no? Ok. Y los Uris, Yo creo que se me referían más bien a grupos de estos mismos que se desprendían, ¿no? De los Pimas, los ópatas, y hay otros que aparecen ahí en la zona también, eudebes, pero hay muy poquita información al respecto, ¿no? Pero aparecen ahí en el mapa, ¿no? Así como esta zona es de eudebes, ¿no? ¿Qué venían siendo los eudebes? Es otra etnia, así similar, Pimas, ópatas, y aparece en la zona como que de rayón, Ures, pero son muy poquitas las menciones que hay al respecto. A lo mejor podría haber sido un grupo muy pequeño, muy reducido, y que en algún momento, pues, obviamente dejó de existir. Ahorita lo podríamos describir en la actualidad como los de San Rafael, los de Guadalupe, los de El Saúz, porque cada uno tiene su fuerte, ¿no? Mire, por ejemplo, sabemos que la mejor ordeña, ¿dónde está? Por ejemplo, en Ures. ¿En Ures o...? En el municipio de Ures, en cualquier comunidad o comisaría. O sea, ¿dónde están los que usted dice, aquí? Ordeñas. Fíjate que ya no es tan conocido hablar de ordeñas, pero pues para mí hay en Ures. En el municipio de En la Ures. cabecera municipal. Ok. Para mí. ¿El mejor queso? El mejor queso... Cocido. Cocido. También hay en Ures. Para mí que ando haciendo trampita, pero cronista. para mí. Sí, para claro, mí, ¿no? claro. Obviamente en gusto se rompen géneros, ¿no? O de dónde sale el mayor porcentaje de queso cocido, por ejemplo. Pues es que hay muchísimos productores. Sí. Ahorita hay muchísimos productores, y yo creo que no hay punto de comparación en cuanto al número de habitantes, pues, ¿no? O sea, Sí. el grueso de la población se encuentra en la cabecera municipal, y al haber más productores, pues obviamente producen más. Aquí le voy a ganar una. A ver. Pero Guadalupe realmente tiene mucha producción de queso cocido. Muchísima. Y por lo que tengo entendido, también Pueblo de Álamos. Para ser pequeños, Sí, pues. ajá, exacto. Ures, el municipio donde está ubicado geográficamente, ¿cuántos habitantes tiene? Solamente Ures. La cabecera municipal, Ajá. dices, en general me parece que son 10,000, y de esos 10,000, por lo que tengo entendido, hace ya rato que no reviso censo, la verdad, o sea, te estoy hablando de por lo menos hace 10 años, por lo menos 6
1000 de ellos habitaban ahí en Ures. Ok. Y ya los demás se dividen en las comisarías. Entre las otras 11 comisarías. Son 11. ¿Las puede mencionar? A ver, de hecho creo que son más. El otro día estábamos sacando la cuenta y es El Seguro, Pueblo de Álamos, Rancho Viejo, Ranchito de Aguilar, San Rafael, Guadalupe, La Loma aparecía como comisaría, La Estancia, El Saúz, El Guahui, Santiago, Puerta del Sol. Ok. Y según yo son todas. Pueblo de Álamos. Bueno, y la cabecera municipal, 13. Ajá. Sí, 13. De Ures a Pueblo de Álamos no nos encontramos otra comisaría. O Santa Rosalía, ¿no? ¿Me faltó? No la pronunció, Santa Rosalía. Sí, está Santa ahí Rosalía. Y también le pertenece. Ajá. Al municipio de Ures. Entonces, a lo mejor una de las que te dije no es. Entonces, supongamos que son 6,000 habitantes, el 60% se concentra en el municipio de Ures, los demás en todas las comisarías. Así es. Y en tamaño así ya, por lo que entiendo en orden, así, después de Ures, el más grande me parece que es Guadalupe. Me falta el Rancho San Pedro también, ¿eh? Sí, el Rancho San Pedro. Es muy importante. Si nos ponemos un poco sentimentales, podríamos decir que Ures es como la puerta principal al río Sonora. Pues así está categorizada. No soy sentimental, pero pues sí. O sea, más bien, o sea, se considera así, ¿no? Sí. O sea, como que el inicio. Sin embargo, está, ¿no? La quien dice, no, más adelante se divide, ¿no? Y por ahí en Mazacahui es la puerta. Ajá. Pero por el hecho de que consta a su margen ahí, por el hecho del río Sonora y que atraviesa ahí incluso pues al municipio, ¿no? O sea, se considera así como la entrada al río Sonora, a la ruta del río Sonora. Sí. Ures es tan grande en cultura. La segunda cosa que le iba a preguntar, por ejemplo, o comentar, es dónde se concentran los mayores cañeros, ¿no? Bueno, eso sí, ya es indiscutible, ¿no? En Guadalupe. Sí. ¿Tú eres guadalupeño? No. Lo que pasa es que lo que quiero darle a entender a la gente es que Guadalupe, siendo tan pequeño, tiene la concentración de muchas cosas. Y es que es donde más se ensancha el río, creo, ¿no? También permite que haya más milpas, más agricultura, siembran mucho ajo. Sí, es muy probable. Y también tiene mucho que ver con la cuestión de qué hacen las familias. Y, La ¿sabes? Puerta del Sol también le faltó. No, esa sí la di. ¿Sí la dijo? Ah, ok. ¿Sabes yo que lo asocio mucho? A que ahí está la técnica. ¿La agropecuaria? Sí. Entonces, o sea, toda la gente de Guadalupe va a la técnica agropecuaria. Uh-huh. Y un continúan con la tradición familiar. Y un que otro rebelde se va de Ures a la técnica. Sí, de Ures a la técnica. Yo fui a la técnica, pero sí era rebelde. Yo soy de Babiácora y tenemos secundaria en Babiácora. Sí. Y fui a la agropecuaria, uh-huh, a Huepac. O sea, viajaba 45 minutos. Fui de los rebeldes. Nada más, en ese entonces éramos 3 los primeros que le dimos... Es la onda, la agropecuaria. Ajá, no. Otro rollo, la verdad que te instruyen demasiado. Pero pues sí, prácticamente, quiero salir del pueblo, quiero, ¿no? Ir a lugares diferentes, y hablaban cosas bien bonitas de la agropecuaria. Y ahí nos tocó forjarnos en lo técnico, ¿no? Y pues era un acto de rebeldía, pues, o sea, por eso lo digo. No, yo creo que en Ures no va por ahí, ¿sabes? O sea, te digo que yo asocio la cuestión de que haya mucha producción agropecuaria en Guadalupe con lo de la técnica, porque son las cosas que te enseñan en la técnica, está ahí y es lo que está cerca, ¿no? Sí. O sea, entonces es la practicidad, ¿no? Sí sé de 2, 3 personas de Guadalupe, del Saúz, de San Rafael, que se han ido a la otra secundaria. Y de acto de rebeldía. Y de mucha gente al revés, ¿no? Por ejemplo, bueno, me voy a confesar, mi mamá era maestra en la técnica, ¿no? O sea, no me quedaba de otra, tenía que ir a la técnica. Ok. Pero, o sea, me encantó, o sea, me encantaba. Sí. Todo, ¿no? Y lo que te quiero decir yo con eso es que al momento de tener esta cercanía con el entorno de la tierra, de la producción, y tener ahí la tierra a tu disposición, obviamente te permite continuar a veces con una tradición familiar que es maravillosa, ¿no? Que es el labrado de la tierra, la cosecha, la ordeña, todo eso, ¿no? Porque lo tienes ahí, lo estás aprendiendo en casa y en la escuela. Pues prácticamente Ures, Sonora, se considera ciudad. Sí. Con un arraigo tremendo al ser de pueblo. Pues yo creo que
alguien de Ures no se atreviera a decir, sí, soy citadino, de la ciudad de Ures, ¿no? O sea, ahorita como que tenemos muy arraigado el ser de pueblo. Y pues hay mucha gente que representa maravillosamente aquí las cuestiones del pueblo. Para comenzar a hablar de la historia, pues ¿cuándo se funda el municipio de Ures? Hay una problema ahí porque hay muchas versiones. Justamente ando trabajando un poco en eso. Según algunos escritos o algo, se dice que la misión se fundó en 1643. Y eso me parece que es 1643, 1639, que es lo que versa por ahí incluso el escudo, ¿no? El que está ahorita actual ahí en el palacio. Sin embargo, hay un detalle ahí interesante. Así como dices ahorita que Ures es considerado, se podría considerar la puerta al río Sonora, en su momento fue el punto de inicio de los movimientos misionales, ¿no? Entonces, no se pudo haber fundado primero, por ejemplo, Huépac y después Ures, ¿no? Entonces, hay documentos que hablan de la fundación de Huépac que nos pueden remitir a que Ures fue fundado en 1636. Probablemente no como un pueblo de misión, sí como un pueblo de visita. No sé si queda clara la diferencia. O sea, los misioneros jesuitas venían y recorrían el espacio, fundaban un asentamiento y como que ponían las bases, ¿no? Pero venían de un asentamiento un poco más grande. De ese asentamiento más grande se llevaban algunos recursos y avanzaban, ¿no? Entonces, en algún momento llegan a Ures y establecen esa visita, que es como que una comunidad pequeña, que tiene recursos de otra parte y así. Con el paso del tiempo, hacia el 43 muy probablemente, Ures ya queda establecido como un punto de misión, que quiere decir que va a ser como que el punto de abastecimiento de los nuevos pueblos de visita. Ok. En pocas palabras. Ok. Y partiendo de eso, otro como dato interesante, que ¿cuándo fue capital Ures por primera vez? Ures en la década de 1840. En 1840. ¿Y el gobernador en ese entonces quién era? Fíjate que esa sí te la voy a deber. Sé que el primero del estado, ya como estado de Sonora, es Escalante. Y no recuerdo, muy probablemente haya sido un Gándara o Urrea. Sí. Cualquiera, en esos dos apellidos estamos. Porque no fue así como que un periodo corto, pues. O sea, de hecho le tocaron varios gobernadores. Incluso el Cabildo sesionó ahí. Y muy recientemente, acabo de darme cuenta que incluso antes de que fuera Estado de Sonora, se estableció un Cabildo ahí en Ures. ¿Municipal? Ajá, no, del Estado. O sea, como los diputados fueron Lo que pasa es que ya ves que el proceso de independencia no se vivió así como tal, ¿no? Aquí. En cuanto a movimiento armado y esas cosas, ¿no? Ajá. Fue como que más relax. Diplomático. Ándale, así. Como que más civilizado, aunque nadie nos crea. Pero el punto es que originalmente el territorio que corresponde, por ejemplo, ahorita a Sonora, estaba unido al de Sinaloa y pues en la parte que sabemos de Arizona y así. Que éramos el estado de Occidente. Estado interno de Occidente, luego provincias internas de Occidente, luego fue Sonora y Sinaloa y así, ¿no? Entonces, justo antes de que se diera por ahí la división, se hicieron algunos arreglos porque estaba muy grande el territorio, ¿no? Sí. Entonces estaba como que la capital en Arizpe y hubo un momento en el que movieron el cabildo a Ures. Ok. O sea, y ahí es donde nombran por primera vez como capital, ¿se puede decir? Dice un cabildo para que los diputados sesionen, algo así, ¿no? Dice el documento, lo acabo de leer apenas ayer, porque estaba ahí micoteando un poquito eso, y estoy hablando de la década de los 20, ¿no? 1800. 1820. Ajá. Ok. Y en 1866, me parece, ajá, se da la batalla de los Llanos de Guadalupe. Ajá, sí. Más o menos nos podría contar un poco al respecto, porque creo que por eso la nombran heroica, ¿o no? Sí. Sí, es heroica Ures. Así es. Pues te puedo platicar varias cosas, porque de hecho acabo de encontrar por ahí unos documentos. Yo soy historiadora y lo mío son los papeles viejitos. Ok. Acabo de encontrar el parte de la guerra de esa batalla. O sea, el parte literal. Ajá, o sea, pasó esto, así. A ver, cuéntenos.
Pues mira, a grandes rasgos, bueno, dices que conoces Ures y a lo mejor te has dado cuenta que no solamente existe el camino, el de asfalto, la carretera, claro, sino que puedes irte de pueblo en pueblo por la parte de atrás, ¿no? Sí. Cercano al río. Sí. O sea, Le han dado de noche y todo, sí. Entonces, literalmente se valieron de eso, o sea, los republicanos, ¿no? O sea, el francés llega, dura muy poco tiempo, en realidad, aquí en Sonora. Se tarda bastante en llegar, o sea, es hasta el 65 que, iba a decir aterrizan, pero no, ¿verdad? No aterrizan, llegan a Guaymas y pues empiezan a mover a Ures porque es la capital en ese momento, ¿no? ¿Querían venir a atacar la capital? Se apoderaron de la capital. De Ures. Sí, claro. Y Pesqueira era el gobernador en ese momento, era el líder también de las fuerzas militares, porque era el general, etcétera, ¿no? Entonces, no se puede decir que los agarraron desprevenidos porque, pues, obviamente, pues, ya sabían, ¿no? Lo que estaba pasando a nivel república, pues, ¿no? Sí. Sin embargo, pues, en un primer momento, pues, van a ser vencidos, ¿no? Por las tropas, principalmente en Guaymas, los van a mover a Ures, se van a apoderar de la capital del estado. Y literalmente los líderes se van a como que reagrupar, incluso Pesqueira se va a ir a Estados Unidos. Hay diferentes versiones, ¿no? Que se va porque le dio miedo, que se va porque va huyendo, lo que sea, ¿no? El punto es que regresa, se reorganizan y por estos caminos rodean a los franceses en la zona de los Llanos de Guadalupe. O sea, es en pocas palabras ese asunto, ¿no? Hay un rodeo a las tropas, pero los empiezan a empujar como que desde Ures, ¿no? O sea, donde está ahorita, por ejemplo, la Enrique Quijada, por ahí enfrente, es toda esa primaria, zona. Enrique Quijada. Era el palacio de gobierno, todo eso, y los empiezan como que a empujar un poquito a una zona como literalmente donde podamos pelear, ¿no? Más cómodamente. Yo le comentaba el otro día al cronista de Huepac que Omar. En su momento cuando uno llega para acá, para la ciudad, pues a estudiar, ¿no? Uno tiene que venirse a estudiar porque no hay universidad, a menos que te vayas a la de Moctezuma. Pues de entrada, por ser de pueblo, te quieren achicar los de ciudad, ¿no? Yo creo que es como, pues, no sé, la cura interna de los citadinos. No sé cómo llamarle. ¿A qué universidad fuiste? No me digas. No te voy a decir. Y bueno, pues el babiaco era oye, pues no, yo tengo nombre, Alejandro, y no, pues de pueblo. Entonces un momento llega a mí como una iluminación. Cabrón, vengo de las tierras de generales, o sea, Babiácora tuvo su general de guerra, Huepac tuvo su general de guerra, la estancia de Aconchi tuvo su general de guerra, Arizpe ni se diga, su general de guerra. Y luego, ¡pum!, me llega esta información que Heroica Ures, pues la nombran heroica por el acto de que sacó a los franceses y se dice que fue mucha gente de Ures, o sea... Eso fue la gente. No fue el ejército republicano, no fue el ejército de México, fue la gente urense que yo creo que pues los terratenientes o los que tenían sus vacas, no sé, es a lo que quiero llegar, es decir, ¿cómo lo narra pues un urense este acto? Porque fue un acto, el acto que usted dice que tiene escrito, me imagino que dan parte de que pues hemos ganado el territorio, hemos sacado a las personas que invadieron el estado de Sonora. Así es. Va a ser uno de los primeros estados en los que se va a ir liberando, ¿no?, el asunto de lo del Segundo Imperio. Y en este caso, sí, obviamente hay presencia de ciudadanos. Es más, no es solamente desde ese momento. Durante la década de 1850, que también Ures es capital, el estado de Sonora está siendo asediado por los extranjeros, como lo que pasó en Caborca, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, es un asedio de extranjeros que están intentando invadir el territorio, diferente nacionalidad, misma situación, pero no nada más lucha el ejército, porque aquí no hay tanta fuerza militar federal, no hay tanta población para empezar, como para tener así como que un gran ejército, y entonces la misma gente se las tiene que arreglar. El grito, o bueno, lo que versa por ahí la Historia General de Sonora, me parece, es sonorenses libres a las armas. No dice ejército, o sea, Pesqueira lo que dice ahí en Ures es sonorenses libres a las armas, ¿no? Era el llamado. Al pueblo en general, ¿no? Era el llamado a defender el territorio, fíjese. A defender la soberanía nacional ahorita, desde el territorio sonorense. Ahorita me estoy imaginando que en su momento pudo haber sido a mí el que fuese llamado, ¿no?, a defender este territorio.
que ahorita está poblado por ganaderos, rancheros, agricultores, hoteleros, restauranteros. Y se nos olvida lo grande que somos como pueblo, ¿no? Venimos de un terruño donde generales, pues a lo mejor no de guerra, a lo mejor no entrenados militarmente, pero sí con una querencia al pueblo que defendieron lo que ahorita es nuestro. Así es. Y ahorita me voy a poner un poco sentimental, pues muchos ni siquiera nos hemos dado la tarea de investigar, de indagar, o de simplemente sentirnos revolucionarios, sentirnos pues parte de esa gente que dio su vida prácticamente por defender y porque nosotros tengamos esa tierra. Pero no, ahí anda el que toma todos los fines de semana, tira el bote en la plaza, o sea, cuando te dicen, mantén la plaza limpia, no tires basura. Oye, no es porque no hagas un acto de rebeldía, es porque venimos de la tierra de generales, pues no, o sea, hay que portarnos a la altura de cómo se portaron nuestros ancestros, nuestros antepasados, ¿no? Así es, tenemos tierra porque luchó alguien por ella, ¿no? Porque se derramó sangre. Así es. Sangre de nuestros ancestros. Entonces el llamado era sonorenses libres a las armas. A las armas. ¿Eran terratenientes? ¿Eran ganaderos? ¿Qué se tiene? En esta época hay un poco de todo. Piensa que Ures es la capital y es capital porque es importante comercialmente hablando también, ¿no? Entonces, si bien está el asunto agropecuario ahí, que a lo mejor Guaymas va a ser bien importante comercialmente hablando, Ures también lo es, o sea, sí tiene un par de casas comerciales y una de las cosas que se habla mucho es su posición estratégica, ¿no? Está en el corazón del estado de Sonora, pues. Ok. Literalmente. Eso es lo que estaban defendiendo en ese momento. Ahí era la concentración de los poderes, ¿no? Ejecutivo, judicial y legislativo. Así es. Entonces, si tomaban esto los franceses, que así me supongo que lo denominaban, pues tomaban el estado. Sí. El estado de Occidente. ¿No? ¿Sinaloa, Sonora? No, ¿O ya era Sonora? Sonora. Okay. Desde los 30 ya era Sonora. ¿Cuánto tiempo duró tomado? Un año. Un año. Digo, es mucho. Menos, de hecho, menos. Porque llegaron a Guaymas en el 65, pero se tardaron un poco más a llegar a Ures, ¿no? Ok. Me imagino las noches que hicieron de Guaymas a Ures. Me imagino que caballo o carreta, ¿no? Se trasladaron. Sí. O sea, no hubo otra. En caballo o en carreta llegaron. ¿Ya estaba vacía la ciudad cuando llegaron y la tomaron o pelearon? No, sí, hubo pelea por lo que entiendo y ya hasta el año siguiente pues estuvo esto de la reorganización. ¿No? Sí, o sea, no fue pacífico. Ok. Tuvieron ayuda de locales, también. Esa parte es muy mencionada, ¿no? Que también hubo locales que se adhirieron, ¿no? Al mando francés. Pero pensando en toda esta situación de política nacional que había... Parece noticias de ayer, ¿no? Luchando liberales contra conservadores, ¿con quién se queda con el poder, no? Ajá. Así, literalmente, el imperio, de cierta forma, a nivel nacional, fue un leve periodo como de un imperio medio liberal, de hecho, ¿no? Entonces, había personas locales que estaban intentando adaptarse al imperio, porque también teníamos ya muchos extranjeros. O sea, sí aceptando el imperio, pues. Sí lo sabían. Sometiéndonos, ¿no? De una u otra manera. Sí, los menos si quieres, ¿no? Ajá. Los menos si quieres, obviamente, ¿no? Porque si hubieran sido la mayoría, pues a la larga no hubiera habido un triunfo, ¿no? Dicen por ahí que tu perspectiva cambiará cuando el interés de esa perspectiva te favorezca. O sea... Si esa ideología en su momento a alguien le favorecía, pues bueno, me hago imperialista. O no, ¿sabes qué? Pues me mantengo pues en la conservancia de la patria. Digo, a la torre, pues estar ahí sin luz en su momento, sin el desarrollo de lo que viene a ser México después de 1910. Pues a la torre, digo, no somos quienes para criticar, sino para mencionar lo que pasó, No se vale criticar, y una de las cosas que, por ejemplo, siempre trato, ¿no? de que tengamos bien presentes es, o sea, no hay malos y buenos, ¿no? O sea, lo que pasa es que el contexto nos va empujando hacia diferentes, como dices, ¿no? A lo mejor a diferente perspectiva, diferente interés, pero siempre, obviamente, delimitados, pues, por nuestra propia historia, ¿no? Aquí lo que hay que recordar es que hubo hombres honorables que estuvieron dispuestos a dar su vida y muchos de ellos
guadalupenses o guadalupeños, ¿no? Y urenses. Sí, sí, sí. O sea, porque, o sea, fue la batalla en Guadalupe, pero obviamente también había personas de Ures y de los alrededores, ¿no? Todos los asentamientos ya existían. O sea, ya estaba ahí Santiago, ya estaba ahí San Rafael, ya estaba el Gavilán. Hombre. El Gavilán era un asentamiento ya más formado de lo que vemos ahorita incluso, ¿no? Y se sabe si varias personas del río Sonora, digamos, ya en su momento, acudieron al llamado de las armas. En el relato, por lo que tengo entendido, lo que viene ahí es que hay una cuadrilla de Sinaloa, que es la que apoya. Ok. Que es la que apoya en el momento, ¿no? Porque la batalla no dura un día, ¿no? Dura un par de días. Y es una cuadrilla de Sinaloa, me parece que viene, y no se menciona como propiamente que venga una fuerza del río, pero sí se nombran, por ejemplo, algunos de los personajes ahí. Tú, pues, si los buscas, te das cuenta que, mira, él es de Aconchi. ¿Como de quién? Huepac, ¿no? ¿El general Contreras puede ser? Hay un general Contreras mencionado por ahí. Ángel Martínez me parece que es el que viene de Sinaloa. No tengo ahorita así presente, ¿no? O sea, sí hay ahí en el parte algunas menciones, pero ¿sabes por qué? Por los apellidos. Este apellido como que no ¿Sí? Es de Ures, por ejemplo. Ok. O sea, se menciona al general Tanori, por ejemplo. Tanori hay en Ures. Y en Baviácora también. Hay Tanori en Ures. Me parece de hecho que Tanori era de las fuerzas imperialistas, ¿no? Ok. Sí, entonces ya luego viene el proceso, ¿no? De qué va a pasar con estas personas que son pro imperio o bien que fueron vencidos. Pues en su momento algunos se van a quedar y van a jurar lealtad, ¿no? Y listo. ¿En qué año entonces queda libre Sonora? En ese año, en el 66. 1866. Porque es la capital Ures, pues. Ok, ¿y ahí se nombra Heroica Ures o hasta qué año? No, Heroica se nombró recientemente, ahora en el 93, me parece. En 1993, es Heroica Ures. Ajá, es muy ¿Tendrá el dato de cuántas heroicas hay en Sonora? 97. En el 97. ¿Cuántas heroicas? Es Heroica Caborca, Heroica Guaymas, Heroica Nogales, me falta una. Heroica Ures. A ver, Heroica, Nogales, Caborca, Guaymas, Ures. La verdad no sé, yo no sé. Es que el otro día estábamos platicando eso y creo que decíamos que eran 5, pero me falta una, entonces. Pues todo pueblo que se llame H. Ures o H. pues es heroico, ¿no? Por eso le nombran. Creo que sí hay muy pocos en el estado de Sonora. Y el otro día también me preguntaron unas personas, oye, ¿por qué es H. Ayuntamiento? Honorable ayuntamiento. Ajá, o sea, muy pocos saben ese tipo de datos curiosos, ¿no? Sí. Que hacen grande, pues, grande a la tierra. Es como le digo yo, ahorita es el momento donde nosotros podemos empoderar a nuestros pueblos, porque actos tan pequeños, y digo que defender la nación desde Sonora no fue pequeño, sino fue un acto que nos pone en la historia, nos pone en la jugada, así es. Y nos lleva pues a sentir románticamente y sentimentalmente esto que nos podemos denominar como sonorenses. Entonces, hablando un poco de esto, de la batalla de los Llanos de Guadalupe, un acto que nos lleva a ser Heroica Ures, hay otro acto antes o después de esto, porque recordemos que Ures, tenemos que saber por qué hay tantas haciendas. O sea, ¿cuántas haciendas hay aproximadamente? ¿En la actualidad dices o...? Ahorita en la actualidad, de estas haciendas que ahorita ya como que las rentan para fiestas o son hoteles. Lo que pasa es que esas en realidad no significa que sean de la época, ¿no? No son de la época, ¿no? Por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que el Saúz era una hacienda. Ok. San Rafael era otra hacienda. Ok. ¿No? O sea, funcionaban así de esa forma. Y están así retiraditas porque literalmente la propiedad era enorme. O sea, todo lo que le corresponde ahorita a San Rafael era una sola hacienda en su momento. Igual el Saúz, ¿no? O sea, así enorme, pues. No es el reparto de tierra como en la actualidad. Es un momento en el que, si bien ya es zona de gente de razón, ¿no? Decían, o sea, medio cristianizada, y llegaban habitantes de otras partes o se iban estableciendo y etcétera. El reparto de la tierra se hacía conforme a la voluntad del gobernante en su momento, ¿no? Entonces... No era tierra para quien la trabaje. No, eso ya llega... En 1917. Sí, más adelante. Entonces,
en ese momento, estas haciendas que ahorita ves, que dices tú, ay, hay muchas haciendas, más bien creo que responde ahorita a la cuestión del mercado, ¿no? O sea, de lo que la gente anda buscando, un lugar bonito para una celebración. Puede ser, sin embargo, viene con un tinte histórico, romántico, patriótico, honorable, y eso nadie se lo va a quitar a Ures, o sea. Claro. Ahorita, ¿cuántas haciendas hay así? Con el concepto que pues sí, ya la rentan para hotel o para que te tomes tu fotito, pero nace de este sentimiento. Sí. Por ejemplo, en Baviácora, a ver, estoy haciendo cuentas ahorita y no tengo una en mi mente que sea hacienda, así como las de Ures, pues. Ah, ok. Mira, el concepto de hacienda es muy ambiguo, tal vez si lo piensas en la actualidad. Si te vas al siglo XIX, una hacienda es un lugar en donde se cosecha y se cultiva y se tiene ganado. Sí. Cosa que no pasa en las haciendas actualmente, ¿no? Ajá. Entonces, el nombre de hacienda es más bien por la estructura, ¿no? Del tipo de la casona, o sea, la casona y así, ¿no? Y sí, obviamente tiene ese carácter de así como que histórico, antiguo. Pienso yo por lo menos en unas 4. A ver, ahorita, ¿no? Yo cuento más, pero ahorita le voy a decir. Mire, a lo que voy con esta, digamos, pregunta, es eso. ¿Por qué tienen como muchas casas con tintes, pues, medievales en el sentido de la arquitectura, ¿no? O mucho más allá. Hay mucha arquitectura elevada, mucha arquitectura grande. Colonial. Ajá, colonial. ¿A qué se debe? En la parte del centro histórico es porque es del siglo XIX, ¿no? Y es porque ahí se concentraban los poderes del Estado. Es porque ahí se concentraban los poderes del Estado, pero la construcción también responde a un entorno geográfico. Un techo más alto te va a dar más frescura, etcétera, etcétera, ¿no? También el material es adobe, etcétera. O sea, es parte de la forma de construir en la zona, en las cosas del centro, ¿no? Oiga, y perdón que la interrumpa, y ahí mismo plantarían las ceibas, ¿son las que hay ahí? Las patas de elefante, esas grandotas. Las enormes esas. Mira, la plaza aparece desde la época colonial como que situada nomás, ¿no? Pero así como la ves tú ahorita, no, ya es después, ¿no? Por ejemplo, las musas del kiosco, las que están alrededor, son de la época del Porfiriato, y el kiosco también. Ok. Son parte del aniversario del centenario de la independencia. Ok. Y probablemente las ceibas sean un poquito más adelante. Pero sí las sembrarían, ¿no? ¿O cómo llegaron ahí? No se tienen los datos, tengo mucha curiosidad por eso. La verdad, dudo mucho que hayan nacido ahí. O sea, lo más probable es que las hayan traído. Las trasplantaron. Sí, porque incluso, o sea, si es un árbol que no es de la zona, qué difícil es que nazca, brote, ¿no? Leo, en Baviácora, no sé si usted ha puesto atención, tenemos lo que son, olivos. O sea, no hay olivos en Baviácora, me explico, más que en la plaza municipal. ¿A poco? Ajá. Es que yo nada más conozco la plaza, ¿no? Sí, no, le hace falta barrio. Le digo, o son escasos, pues, los que hay, ¿no? En Huepa creo que también son olivos. Pero sí, ahorita que nos ponemos a reflexionar, los árboles que están en nuestras plazas municipales pueden ser datos muy interesantes para poderlos investigar. O sea, cómo llegan estos árboles y de dónde vienen, ¿no? No es algo tan difícil de imaginar, ¿sabes? O sea, se pueden traer, se pueden transportar en la cuestión de los árboles, ¿no? Por supuesto. De hecho, estaría curioso tener el dato de que fulano lo sembró. ¿Se cayó uno hace poco? No sabía. Pues sí están inmensos. No he visto yo ceibas tan inmensas. Susto, ya sabrás, ¿no? Se oyó por todo el pueblo. Sí. ¿Y lo trozó un rayo o qué pasó? Nada de la nada. De lo viejo, pues. Sí, es que por eso, o sea, el cálculo es, ¿no? Que ya le andan rondando a lo mejor a los 100 años. Yo creo que más. Es probable. No sería extraño. Un mezquite se cae a los 100. Una ceiba yo creo que un poquito más viejita. La verdad es que tienen, o sea, sí tienen muchísimo tiempo, ¿eh? Y mira, es más, esa que se cayó, ya la reemplazaron. ¿Con otra ceiba? Ok. O sea, viene chiquita. Sí, o del mismo chiquita. Broto ahí. No, chiquita, no. Bueno, la pusieron, pero no la pusieron de semilla. No estaba ni tan chiquita. O sea, ya ahorita yo creo que si vas, sí te das cuenta, porque obviamente está jovencita la ceiba, ¿no? Yo le digo a la gente y trato de imaginarme, imagínese, o sea, en Guadalupe, ¿quién fue el pionero de decirle a todos los guadalupeños o a la gente, vamos? O sea, uno debió de alborotar el vitachero.
Y muchas veces nosotros nos sentamos y no nos preguntamos, oye, ¿por qué Ceibas, no? Digo, es a lo que voy. Sí. Porque tienes la Alameda, que hay álamos, evidentemente, acá en la salida al municipio, ¿no? Sí. O sea, comenzarnos a preguntar ese tipo de cosas nos lleva a, pues, es que... Fulanito, ¿sí? Buzo o algo. Más bien yo creo que responde a cuestiones así, de seguro es el mismo caso de Babiácora. Alguna celebración de algo, ¿no? Por ejemplo, te digo, el kiosco llegó como parte de la celebración de la independencia. ¿Y usted cree que desde 1917 se sembrarían esas ceibas? ¿No hay un antecedente? ¿No hay como una foto? Hay por ahí una foto. Yo no la he visto, pero es lo que dice la gente, ¿no? Yo estoy para escuchar. Es lo que cuentan los estados de WhatsApp. Sí, así, haz de cuenta. Que dicen que hay una foto de los 30s y que ya están ahí. Ok, desde 1930. Entonces, pero dice, me llamó la atención porque dice, pero se ven chiquitas. Entonces, no puede ser que sean de 1910 y que ya tuvieran 20 años y que se vean chiquititas, ¿no? Ok. Entonces, puede haber sido alguna celebración de algo. En los 20s estamos atravesando la parte esta del periodo de calles y la post-revolución, el orgullo nacional y ese tipo de cosas. Y probablemente la plaza llamada Zaragoza, que se empieza a llamar Zaragoza a finales del 19, me parece, pues a lo mejor para adornar la plaza de Ignacio Zaragoza, se trajeron estos árboles exóticos, ¿no? Ok. La plaza, como está conformada desde entonces, está conformada desde 1910, digamos, desde 1917. O sea, la iglesia donde está, las casonas estas, el ayuntamiento. No. O sea, la estructura le pertenece al periodo colonial. Ajá. O sea, la iglesia está ahí desde la época colonial. Desde... Sí, de hecho... 1700. Sí, en 1600 se construyó la iglesia y se decayó, ¿no? En el siglo XVIII la volvieron a construir, pero la estructura sí estaba, ¿no? De hecho, es una característica, si te fijas, en los pueblos estos del río y en todas partes, así de... Está la iglesia y enfrente la plaza. Sí, y alrededor se forma el pueblo. Así va creciendo el asunto, ¿no? Entonces, la estructura de formación, plaza, iglesia y eso es misional. Lo que yo te decía hace un momento es ponerle piso, ponerle kiosco, ese tipo de cosas le pertenecen ya al festejo del centenario de la independencia. Por ejemplo, la otra placita, la Fontaine, esa también está desde hace muchísimo tiempo, es más o menos, son contemporáneas. Pero a esa, pues, no se le puso tanta atención en su momento, sino que obviamente a la que está cerca de la iglesia. Muy bien. Pasemos a un tema, ojalá y la gente que nunca se ha metido, que se meta y vea la belleza que existe, ¿no? En cada uno de los diferentes comunidades o sitios que conforman Ures, porque no nomás es Ures. Claro. Hay muchos municipios que en su momento unos se conocen por mieleros, donde hay muchas colmenas de miel, otros son los cañeros. Bueno, la neta, es una chulada, Ures, con todo el dolor. Somos enemigos número 1 en fútbol. ¿Sí? Sí, Babiácora, Ures siempre se ha quedado en la final, así como que, y siempre nos gana Ures. De hecho, los guadalupeños, también pesados para el fútbol. Y Babiácora siempre se queda en semifinal. Pero dicen que este año vamos por el campeonato. Babiácora, vamos por el campeonato, hombre. Creo que son eternos. Y también hemos sido rivales en béisbol. Con las Medias Rojas. Medias Rojas creo que tiene 19 campeonatos, si no me equivoco. Y Babiácora creo que tiene como 16. Pero sí, en su momento iba 16-16, 17-16, 17-17. O sea, hay rivalidad de la buena, hombre. Sí, pero sana. Sana. Respetable. ¿Qué le iba a preguntar? Pues ya hablamos un poco de la cuna, de la cuna de revolucionarios, ¿no? Como le comentaba. Sobre la edificación ya del centro histórico, como ustedes le llaman o le mencionan. De hecho, hay donde están ahorita los soldados de la Guardia Nacional. Hay un ícono, ¿verdad? Hay un arco. De hecho, se llama Arco Centenario. En su momento, va a ser el Parque General Ignacio Pesqueira. De hecho, me parece que todavía dice ahí. Va a ser como otra placita. Así, literalmente, ahí es donde iban a dar la vuelta, a pasear, así, ¿no? Los fines de semana. Y el arco también es parte del centenario de la independencia. Ok.
Y, por ejemplo, se dice que Lázaro Cárdenas del Río, siendo presidente de la República, visitaba o frecuentaba mucho Ures. Dicen que tenía un amorío por allá. A ver, dígalo bien, así, tal cual, es La parte de la verdad, historia. No estoy muy versada en Es el una tema. crónica. No estoy muy versada en el tema. De hecho, ¿has entrado al museo? No. Ah, pues ahí te lo encargo para cuando vayas Sí, próximamente. Sí, donde Ahí, está una carreta. Ahí está la foto de Sí, la chica. sí. Bueno, no he visto la foto. ¿ves? Pero Hay que sí, recorrer bien el sí he museo. visto la carreta, muy bonita. Sí, está ahí, ¿va? Sí. La carroza fúnebre. Ajá, la carroza fúnebre. Sí. Pues todas las armas que hay ahí. Sí, he entrado, ¿cómo no? Ya Bueno. me puso a dudar de mí mismo. En una de las salas está una foto de Cárdenas y también está una foto de la chica, ¿no? Y creo que, bueno, hace tiempo tenía ahí la leyenda, ¿no? Ella fue novia de Lázaro Cárdenas, algo así. Ajá. Esto lo narran como para enaltecer el municipio de Ures, o sí fue como algo sabido por todos. No, pues por lo que entiendo no era un secreto, no, o sea, era real, y de hecho, por lo que tengo entendido, la chica era de las de ahí de la casa del museo, ¿eh? Ok. O sea, sí es real. ¿Hay hijos de Lázaro Cárdenas? No que sepamos. Ok. ¿Y cuántas veces visitó Ures siendo presidente de la República? Ahí sí te la voy a deber. Yo he buscado así en periódicos, algo así. Hasta ahorita no he encontrado así de, fue a ver a la novia, ¿no? O Ajá. algo, no he encontrado. Pero tiene esperanza de que salga. Claro. Sí, por supuesto. A lo mejor me doy cuenta ahí que anduvo Tata Lázaro pisando el territorio. El otro día, también héroes platicando nacionales. con el cronista de Álamos, le pregunto, bueno, él me comenta que Diego Rivera fue a pintar una pintura a María Félix a Álamos. Y le pregunto, oye, ¿llevó a Frida? Y él como que prum, así hace choque y dice, nunca me lo había preguntado. Dice, o sea, imagínate si sí. Y luego imagínate en su momento si dos encontronazos de estas grandes mujeres, ¿no? De México, o sea, Frida, María. Hasta me lo imaginé con la cejita levantada. Entonces comienzas a cambiar un poco la historia o comienzas a darle un poquito más de carne, pues, ¿no? Claro. No, pues, oye, estuvo Frida y oye, y por la visita de Frida a lo mejor un liderazgo de una mujer se alzó y ahí está la historia, ¿no? Por eso le pregunto, Claro. digo. De hecho, esto que dices, fíjate, hablando de mujeres, es algo muy interesante. En lo particular, a mí me gusta mucho el siglo XIX, o sea, para historia y ese tipo de cosas, ¿no? Me gusta muchísimo, pero es un hueco importante, ¿no? La cuestión de las mujeres, o sea, tú podrías irte con la idea de que los hombres nacían de los cactus. A ver, ¿cómo? Sí, No, pues es que eso hay no me lo puedo mujeres. imaginar. Es que si te dijeran, es que los hombres nacen de los cactus, a lo mejor te lo crees porque parece que no hay mujeres. Ya, o sea, son ya los lo entiendo. héroes nacionales, Ya lo los entiendo. hombres valientes, pero no se habla de si había mujeres Claro. luchando, ¿no? Y que sabemos, por ejemplo, que en otras partes del país las hubo, ¿no? O sea, que peleaban. O sea, por ejemplo, la esposa de Ignacio Zaragoza, no recuerdo ahorita el nombre, pero por ahí leí, ¿no? Y es que en el frente de batalla. Y ¿no? eso es a lo que voy, ¿no? Que muchas veces se dice, pues, de cada gran hombre hay una gran mujer, pero muchas veces la mujer es pionera o muchas veces la mujer es la que toma las decisiones, ¿no? Así es. Y es muy reconocido y respetable, pero yo creo que antes quienes hacían las noticias, escribían los diarios, pues sí, eran hombres. ¿Y de qué les gustaba hablar? Hombres. Fíjate, qué curioso lo que tú mencionas y lo voy a decir aquí en su podcast de Abuela. A mí me sigue, por ejemplo, como el 69% de mis cifras son hombres. No sé, yo creo, no sé, porque soy un creador de contenido, hombre, Ajá. pero está muy curioso porque tú dijeras, oye, qué raro, pues no, porque hay mujeres que sus cifras son más hombres, por ser mujer, a lo mejor su guapura, etcétera. Entonces hay como controversias, pero antes recordemos que quienes escribían las notas, Así es. y ya es meternos en una cuestión cultural, verdaderamente. Cultural y legal, ¿eh? Porque la ley estaba Sí. escrita así, ¿no? Sí, por no, hombres pues, y para hombres. Digo, en 1956 se le dio el voto a la mujer aquí en 53. México, digo. O sea,
Cuando ahorita hasta el perro tiene derechos, en el sentido de que vamos muy avanzados, y no que se malinterprete, sino que ahorita hay quienes se creen árboles y árboles son. O sea, hay mucha, ¿cómo se puede decir? Apertura, legalidad, aspiraciones, pero antes sí había un gran sesgo. Imagínense lo que fuéramos como nación, ¿no? Sí, sí, sí. Y podemos pasarnos días enteros hablando del asunto y no, o sea... No encontramos razón de ser de por qué. No encontramos razón de ser, pero es por esto que te decía, o sea, estamos determinados por nuestro contexto, entonces para mí es imposible a lo mejor tal vez imaginarme cómo podría haber vivido una mujer en esas condiciones en el siglo XIX, ¿no? O sea, y nos parece abominable, inaudito, pero responde obviamente a un contexto social, político, legal, o sea, hay un momento, tengo una compañera por ahí que hizo una tesis por ahí de cuestiones de género así del siglo XIX, y por ahí tiene una parte donde dice, ¿no? O sea, la mujer está circunscrita a ser la sombra detrás del hombre, ¿no? Sea como hija, como madre, como hermana, como viuda, o sea, son sus únicas apariciones. Sí. Y ya. Pues ahorita lo que uno pueda comentar al respecto, pues se puede malinterpretar, ¿no? Porque sí, pues hay muchas cosas que no debieron de ser, pero sí, pues están. Ayer antier veía yo una imagen que, bueno, relacionaba a... Ya ves, ¿no has visto la película de Buzz Lightyear? Ah, no, pero he visto la controversia. Ha sido muy controversial. Y a lo que va es que... Yo ni siquiera la he visto, ¿no? Pero creo que... se prenden un churro de marihuana, creo. Y creo que 2 hombres se dan un beso, ¿no? En la película. Y dicen, oye, pues esto es para niños, ¿no? La película es para niños. ¿Qué necesidad hay de agua, no? Sí, varios puntos. Y sale un meme, o sale como ahora estas infografías que son como informativas, ¿no? Es como el diario de hoy, un meme, ¿no? Te informa mucho más. Digo, no estoy desacreditando los medios, no quiero que se malinterprete, sí. Veces, ¿no? A lo que voy es que dice, siempre hemos estado presentes, dice, ¿no? Refiriéndose a mujeres que les gustan las mujeres. Y ponen a ciertas protagonistas de películas que en su momento, ya sabes, o sea, mujeres como que les gustaban mujeres y así la imagen esa, ¿no? Y ya te das cuenta que a lo mejor en su momento, si le vas escarbando la historia, vas a ver que siempre estuvieron las mujeres también protagonizando actos, pues, ¿no? A lo mejor nomás se ha dicho de los actos que hicieron los hombres en su momento en la revolución, pero puede haber actos de mujeres y mayores, pues. Sí, y no quiero decir, por ejemplo, que haya habido muchísimos actos, ¿no? O sea, heroicos de mujeres. O sea, el punto aquí es, o sea, literalmente hay una invisibilidad, ¿no? Al respecto. Fíjese, ahorita lo que habla usted, hace mucho leí un libro, no me acuerdo si se llamaba El espacio de Epicuro o otro que estaba leyendo en ese momento. Me gusta leer de varios libros al mismo tiempo. La gente me dice, ay, ¿por qué haces eso? No sé, me gusta leer. Luego no te acuerdas de dónde lo leíste. Ya ve, me pasó. Entonces, hablaba sobre el triunfo de Alejandro Magno. Y hablaban de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno tenía un ejército. Y ese ejército lo alimentaban algunos productos, y esos productos los sembraron algunos agricultores, pero estos productos, sin esos agricultores no existieran, y tampoco existiera un oficio del cocinero quien alimentaba a todas las tropas. Entonces no solamente Alejandro Magno ganó, sino también se le debe al cocinero, se le debe al ¿no? Y a lo que voy es que ahorita en la actualidad sí tenemos como esto de ser un engrane, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos del río Sonora, lo que menos queremos es dividir. Yo, por ejemplo, trato de hablar, sí, soy de Babiácora, pero pues soy del corazón de Sonora, que es el río Sonora. Somos 8 municipios. Y fíjese, hasta ahí hemos sido un poco también así como reservados, porque, a ver, nacemos desde Cananea, entonces somos 10, porque también pasas Bacuachi. Y la historia la hemos sido contado mal. Sí, ustedes son la puerta del río Sonora, los de Ures. Pero a ver, ¿de dónde nace? De Cananea. Pocos decimos, oye, el río Sonora somos 10 municipios. Sí. Y fíjese, es a lo que voy
con el contexto de cómo contamos nuestra historia, pues, ¿no? A mí me gusta mucho irme desde Babiácora hasta Cananea. Es un camino muy bonito. Sí, te vas dando cuenta y comienzas a especular. Wow, o sea, somos 10 municipios los del Río Sonora, ¿no? Muy bonitos todos, ¿eh? Una vez se lo dije a un reportero en una entrevista. A la torre. ¿Se enojó? Y yo le digo, oye, dentro de mi inocencia yo te puedo decir que somos 10. Pues, ¿de dónde viene el agua, no? Que conforme el Río Sonora. ¿De dónde viene el ojo de agua de Cananea? Y ya, bueno, ahí... Es como hablar del río Yaqui, ¿no? ¿De dónde sale? Sí, creo que de Bavispe, ¿no? Como que nadie sabe muy bien de dónde nace. Lo importante es que lleve el agua acá, ¿no? Pero ¿sabe dónde salió? Ajá, sí. Pues sí. Pasa por Onavas, pasa por... Yo creo que como región, así como tal, como Río Sonora responde también a la época misional, se llamaba ya Río Sonora en el siglo finales del 18, ya se hablaba de Río Sonora, por las poblaciones o los asentamientos que había ahí. Cananea pues ya es mucho más después, posterior, y a lo mejor por ahí va, ¿no? El asunto. Estoy tratando de recordar si lo vi en un mapa que tengo de finales del siglo XVIII, pero creo que no hay nada ahí. No. Me parece que no hay nada, no estoy segura, la verdad. Probablemente ranchos, ¿no? Ganaderos a lo mejor. Es muy probable. Pero yo creo que nace a raíz del mineral, Cananea. Digo, no, desconozco. Necesitaremos hablar con el cronista. Cuando ya llega William Green ahí a Cananea, ya hay algo, porque la mina es de alguien antes y él la compra. Sí. Pero eso es a finales del 19. Finales del 19, cuando William Green compra esa mina. No recuerdo de quién era antes, pero estoy casi segura que tenía nombre mexicano. Uh-huh. Sí, porque dicen que la ciudad fue desarrollada por estadounidenses. Por William Green y justo antes de él era, antes de esto, el dueño de esa mina, él era administrador de otra. O sea, primero se instruyó y luego ya compró su mina. En Ures no hay minas, ¿verdad? En esta época, sabes que sí vienen señalados algunos minerales en la zona. Para el rumbo del Ranchito Aguilar, por ahí vienen señalados unos, pero como que no tuvieron mucho éxito en su momento. Ahorita lo que predomina la actividad número 1, ¿cuál vendría siendo? Económicamente hablando. Pues creo que la tendencia política es hacia el turismo, ¿no? Es hacia el turismo. Sí, existe esa tendencia, wow. Aunque es muy voluble y creo que la pandemia nos enseña esa parte, ¿no? Que realmente el turismo es muy voluble, pues puede paralizarse, ¿no? En algún momento. Pero hay esa tendencia hacia el turismo, O sea, está por arriba de la agricultura, pues, el ingreso del turismo. Fíjate que, curiosamente, platicaba de esto con unos amigos hace unos 15 días, que este año veíamos mucha más cosecha que en bastante tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, la caña, normalmente se había hablado de que había reducido su producción y demás, y este año como que se vio bastante. No sabemos si se debe a que se le está dando algún impulso o algo así, pero fue notorio que este año hubo más producción, por ejemplo, de caña. No vi tanto maíz. Creo que es un producto que sí, como que se ve mucho menos. El maíz. ¿Qué otra cosa? El ajo sí, ¿no? O sea, ese es de rigor. Tampoco vi mucho cacahuate. No se me hizo así como otros años, ¿no? Que hubo mucha menos presencia de cacahuate. A lo mejor se fue todo para otros lados. Es una opción, ¿eh? Es una opción. Tengo un amigo que está sembrando bastante cacahuate ahí en Santiago. En Santiago. De hecho. Sí, ahí donde, por ahí por los llanos de Guadalupe. No. Está por la carretera Rayón. Uh-huh. Está Santiago. Sí. Para este lado. Sí. Alrededor de 20 hectáreas está sembrando. Ahí siembran cacahuate y, bueno, forraje, ¿no? Sí. Ese sí. Muchísimo. Ese siempre va a existir. Entonces, comenzamos a ver unos tintes económicamente hablando del turismo, que pues al final de cuentas toda persona que vaya y coma, haga un planecito, voy a ir a la heroica Ures, tierra de generales, o ya lo saben, tierra donde pues fue visitado por presidentes de la República y todo lo que nos hace falta por describirles, pero creo que es tendencia en muchas cosas. También sé que pues hay siembras de maguey, siembras de nogal. Se hace bacanora también. Sí, o sea, prácticamente desde hace mucho. Lo tienen todo, pero imagínense que va de la capital de Hermosillo, una persona a Ures, pues mínimo se va a llevar a sus
4 personas más él, no son 5. Que cada uno coma 150 pesos multiplicado por 5, pues ya es un ingreso directo a un restaurante. Y ese restaurante, pues por lo tanto, lo va a ir a gastar al municipio de Ures también, ¿no? Entonces... Sí, todo está conectado, ¿no? Esa parte es indiscutible y obviamente es muy bueno, ¿no? O sea, y muy interesante, ¿no? Cómo se va dando. Ya nos falta nada más en la parte esta de atraer el turismo, por ejemplo, en este caso que se está buscando lo del pueblo mágico, ¿no? Sí, que ya son tesoro, ¿no? Ajá. Son sí, tesoro... Tesoro de Sonora. Tesoro de Sonora. Sí, pueblo mágico es del gobierno federal y anda, ya tiene rato, así como que la intención. O sea, ¿qué les ha hecho falta? La verdad, ahí sí yo no te sabría decir. Este año sí sé que la convocatoria no ha salido, ¿no? Ajá. Pero por lo que entiendo son muchísimos requisitos, sí. ¿no? Y entre ellos la cuestión del resguardo del patrimonio y así, ¿no? En este caso, Ures, esa parte es complicada porque estás hablando de priorizar la protección de aproximadamente 200 monumentos históricos que son los con los que cuenta el municipio, que requiere obviamente un gastazo, ¿no? Entonces, empezando por esa parte, ¿no? Podrías hablar de eso. ¿Se le conoce a Ures como tierra de poetas o tierra de filósofos? Porque recuerdo que me contextualizaban que hubo un intercambio de cartas pues poéticas o filosóficas desde la cuna, desde el seno de Ures hasta el seno de Grecia o de Roma, creo. ¿A poco? Esa sí no me la sabía. Sí. A ver, cuéntame. Así. O sea, así lo escuché, tal cual te lo digo, me lo explicaron y no lo recuerdo muy bien. Habría que navegar un poco. Me lo contó el profesor Fermín Trujillo. Ok. Ya ve que es muy apasionado. Sí. Me decía que él, pues, Ures es tierra de generales, es tierra de poetas, no sé si hubo poetas por ahí. Tierra, Enrique Quijada, al profesor, ¿cómo se le reconoce a él? Como profesor, pero de hecho era lo que te iba a decir, así de conocimiento, él es poeta. Él era poeta, ¿no? Sí. Y bueno, generales de guerra, poetas, políticos y filósofos por este intercambio intelectual que había, ¿no? Creo que sí era Grecia, porque decía, desde el seno de Ures. Y hay una teoría del por qué le llaman... ¿cómo las cuatro ciudades, las 4 algo le nombraban a Ures? No las 4 letras, no, pues Ures tiene 4 letras, pero algo así como que hacía remembranza o un paralelismo de Roma o Grecia o Ures, por algo así. Voy a investigar bien. Vamos a tener que invitar al profesor Fernando para platicar con él. Que nos iluminen, mantenerle sus conocimientos. Pregúntele. Las cartas. Si lo ve, pregúntele. Él me comentó, no recuerdo muy bien, la verdad. Pero pues era un momento, prácticamente que estamos haciendo casi un podcast, ¿no? De esto y esto y esto y esto. Y salieron cosas muy bonitas, digo, datos bien interesantes que pues enriquecen a Ures, Sonora, ¿no? Uno pasa por Ures y ve grandes engordas, ve grandes cultivos, ve grandes haciendas con provocación o incitación al turismo, un corredor gastronómico inmenso, que me da gusto que siempre está lleno, ¿no? Todos, o sea, eso prácticamente habla muy bonito de cómo se venden los productos como la caña, pues incluso hasta chile, naranja, sandía. Todo. El ajo. Y cuando se viene la mancuerna, ¿no? O sea, los cubiertos, todo lo que tiene Ures. Y pues es lo que tratamos de exponer en este podcast. No sé si nos hace falta como algo, un cierre. ¿Qué nos hace falta, cronista? A ver, ¿cómo? Pues yo creo que la parte ahí bonita, en cuanto a cerrar así, sería este asunto de vamos a explorar, porque no nada más es, o sea, la parte así de, el centro histórico o algo. Yo creo que algo que está muy poco comentado es el asunto del turismo de naturaleza. Y la verdad es que el paisaje está súper bonito, o sea, puedes irte a caminar entre milpas y no te pierdes, ¿no? Para empezar. Y te toca ver... Bueno, yo sí me he perdido. Sí, perdón. Me ha tocado ver gatos monteses, jabalís, o sea,
Es una experiencia muy bonita el pasar así como que este rato agradable en familia, pero también te puedes ir a recorrer y yo creo que aprovechar esa parte ahorita todavía es padre, ¿no? Hay dos datos bien interesantes. Yo le he dicho a varios surenses, oye, ¿me llevas a la Sierra Huérfana? Ah, es que no sé cómo llegar. Y se dice que en la Sierra Huérfana tiene uno de los climas más fríos del estado de Sonora, que incluso neva primero que en diferentes lugares. ¿Ah, sí? Sí. Yo he visto fotos nevado. Ajá. Y la otra es que dicen que hay como un hueco dimensional donde se han encontrado personas. Digo, esto ya es como místico, ya es como paranormal fuera. Pues no sé si paranormal, pero se dice que ahí hay como una entrada de un multiverso. Lo he escuchado, nomás estoy repitiendo lo que he escuchado. Ah, bueno. Y que han encontrado personas futuristas, con trajes futuristas, y que han encontrado personas con ropa muy antigua y que le preguntan de dónde vienen. Entonces se dieron cuenta en la construcción de la carretera. Más o menos ahí por la Puerta del Sol. Dicen que ahí está. Y luego dicen que ahí se juntaban 3 reinos. Los Uris, los Oposuras y otro reino es de Zaguaripa. Entonces que se juntaban en el día donde más temprano salía el sol y donde más tarde se metía, porque era el día que mayormente había energía y como que viajaban a otros. Oh, está muy tripeado lo que escuché. Nunca lo habías escuchado. No está dentro de las crónicas. No, pero es que esa parece como crónica de Narnia, ¿no? Ok. Yo creo que son otras crónicas. Verás, ya fuera acá no te voy a decir quién me lo platicó para que vaya y platique un poco. No, y así a la cámara me lo explicó y todo. O sea, viene en su papel y yo acá. No, pues. Pero te llevó. Oye, pero el nopal es el nopalito ese. ¿Se come el nopal? Oh, allá está el hueco, mira, donde allá viajan y acá. La mariposa es amarilla. Así también queriendo cambiar de tema, ¿no? Hay muchas cosas que pueden sacarse muchísimas, ¿eh? Yo creo que una de las cosas así como que es también parte de la cultura general de ahí del municipio, es la cuestión de los mitos que pues ya no se los escuchas tanto a los niños, ¿no? O sea, que si la casa de los fantasmas, que si salió el fantasma no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la zona ahí del Enrique Quijada, mucha gente dice, ¿no? Que por ahí hay muchos espíritus. Antes, ahí a un ladito del Enrique Quijada era el panteón. Ajá. A lo mejor por ahí tienen. Fíjese, hay 2 teorías. Por ejemplo, yo le puedo decir que soy muy susceptible, siento las vibras, pero luego otras personas que tienen otras teorías y filosofías que han ido adaptando a lo largo de su vida, empiezan a decir, no, es que son prototipos que tú te haces, y es que luego terminas diciendo que el humano no existe. O sea, así ahorita hay corrientes filosóficas que dicen que estamos en una simulación, ¿no? O sea, que dicen que esto es una simulación, que la vida es tal cual. Bueno, pues aquí simplemente vamos a tratar de platicar con los cronistas. Vamos a platicar con los cronistas datos que nos hayan hecho falta del municipio. Así pues como los más relevantes. ¿Qué te puedo comentar? Bueno, en el siglo XX está muy presente ahí en Ures el asunto de la campaña antichina. También corre el rumor del túnel que iba de ahí justo debajo de la primaria a la iglesia, que tenía que ver con la época de la Guerra Cristera. Tiene bastantes datos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se le dice la olvidada Atenas, por aquello de que Francisco... Eso, la olvidada Atenas. ¿Qué? Atenas, Grecia. O sea, por eso conectan, por eso le decían Atenas a Ures, la Atenas Ures. Porque de ahí salían cartas a la Atenas, Grecia, creo. Ah, bueno, a lo mejor, puede ser sí. otra versión, ¿no? Pero hay otra versión, ¿no? O sea, que es el hecho de lo que decías hace un momento, ¿no? La forma de la construcción, del centro, el asunto de las musas, ¿no? Que están en la plaza, que le daban este tono, ¿no? Así como europeo, y que en su momento cuando Francisco y Madero va a hacer el recorrido a Sonora, se olvida de Ures, ¿no? O sea, no pasa por Ures, que era, como te había dicho, o sea, ya no era capital en la época de Madero, pero era una ciudad que había sido muy importante y que después de eso supuestamente se viene como que un poco abajo. Y le dicen, ¿no? La olvidada Atenas, ¿no? Ajá. Porque era la Atenas, pero Madero no pasó por ahí, ¿no? Sí, nunca se lo van a perdonar. Ni eso, ni muchas otras cosas, pero bueno. Oiga, ya poniendo un poco en contexto,
la Atenas, porque a Ures se le conoce como muchos nombres, como la Atenas de Ures, como pues Tierra de Generales, la heroica Ures, y le decían Atenas porque creo que había cartas filosóficas o existen cartas donde los filósofos de Ures se contactaban con los filósofos de Atenas. Así tal cual, es... Vamos a explorar esa teoría. Me está marcando alguien de Atenas. Sí, habría que explorar un poco más. Algo más que nos haga falta. Nada, pues que... Sobre las empanadas que se hacen ahí bien buenas. ¿Cuál de todas? Porque hay de calabaza, de piloncillo, unas de piña maravillosas también que hacen, de higo, de muchas. De todo. Sí, está difícil hablar de unas. No, eso nada más. Próximamente pues va a ser otra vez el aniversario de la batalla de los Llanos de Guadalupe. Ojalá que haya celebración. Anteriormente con lo de la pandemia se había complicado. De hecho, prácticamente el año pasado pasó de noche, ¿no? Y el antepasado igual, ¿no? O sea, por lo mismo. Normalmente hay desfile y ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo pinta este año, ¿no? Ese festejo. Ahí estamos puestísimos. De seguro va a haber algo. Las fiestas de Ures, lo más tradicional es el baile ranchero. Como baile como tal, probablemente no es el que ha tenido más fuerza ya desde hace bastantes años. Las fiestas patronales son conforme a San Miguel, ¿no? Los Arcángeles en septiembre, 29 de septiembre es la fiesta de San Miguel, y ese fin de semana, ¿no? Se supone que son las fiestas patronales. La iglesia hace su parte y a veces el ayuntamiento también. Igual, ¿no? Ahorita estamos saliendo del periodo pandemia, vamos a ver cómo se pone todo esto. Hubo fiestas de Guadalupe en diciembre del año pasado. El 12. El 12 hubo fiestas de Guadalupe, las del Saúz al final no se pudieron hacer, que yo creo que son como que las más tradicionales, más fuertes. Del municipio. Para mí, o sea, como que tienen mucha presencia, viene muchísima gente de fuera, o sea, sí, el baile ranchero obviamente tiene mucha fuerza ese día, ¿no? Pero las fiestas de Guadalupe son normalmente el primer fin de semana de febrero, o sea, la Candelaria es el día 2, pues. ¿Es lo que celebran en el Saúz? Sí. Ok. Que es la Candelaria que viene de los pueblos hundidos, ¿no? Ok. Y pues ahí quedó el podcast. No sé si desea agregar algo más. Nada. Muchas gracias nada más por la invitación y pues estamos a la orden y esperándolos en Ures. Pues muchas gracias por acompañarnos en su podcast de Agua Helada. Mi raza, ahí pues trate de creer un poco lo mucho que decimos, pero también de investigar todas estas cosas que se dicen por ahí. Ahí le encargo a la cronista que investigue sobre las dimensiones que existen en Ures, Sonora, por ahí por la Puerta del Sol. Ya le comenté, le puedo decir el cerro. Está un poco místico, pero pues ahí se lo dejo de tarea. ¡Qué miedo! ¡Ánimo, mi raza! Saludos y puro Sonora.